Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a dos escritores cubanos que están en nuestro país. José Raúl Fraguela. ¿Cómo andás, José Raúl? ¿Andás bien? Bien, ¿cómo anda, Pablo? Todo bien, todo bien. Y Eldis Baratute, ¿cómo andás? ¿Andás bien, Muy Eldis? bien, gracias por la invitación al programa. Eldis Baratute es un escritor, bueno, no voy a leer la cantidad de libros que han publicado porque son muchísimos, pero son, y han ganado muchísimos premios. Eldis ha ganado muchos premios de literatura infantil y juvenil. Y José Raúl Fraguela es profesor, editor, poeta y escritor para niños. Entonces, si les parece, vamos a hablar un poco de la literatura infantil y juvenil y vamos a darle la bienvenida también. El otro lado de la línea está Johanna Holt. ¿Estás ahí, Johanna? Estoy acá. ¿Cómo andan? Andan bien. Bueno, Johanna Holt la invitamos así de contrabando porque ella tiene su columna, pero saltó la columna y quiere hablar con ustedes también, como tenemos una columna de ella, tiene una columna de literatura infantil y juvenil que se llama El avión de papel. Entonces, Johanna, ¿querés arrancar vos? Bueno, arrancamos, sí, la verdad una sorpresa tenerlos en Uruguay, nos enteramos con Pablo y nos pareció lindo invitarlo, bueno, le pareció a Pablo que tenía contacto con ustedes. Y empezamos a indagar un poco acerca de sus vidas, ¿no? Que es interesante eso de ir conociendo escritores de Latinoamérica. Así que bienvenidos a Uruguay. Gracias por la invitación al programa y también al país. ¿Hace mucho que están acá, no? No, llegamos el día 15. Ah, el 15. Sí, recién estamos llegando. Bueno, Eldis, tenés un montón de libros, un montón de premios. Yo no puedo leerlos a todos porque estaríamos atomizando, pero y bueno, y en el caso de José Raúl también. José Raúl también tiene una larga trayectoria. Los dos son de Guantánamo, me estaban diciendo. A ver, yo soy de otra provincia, de Pinar del Río, lo que vivo hace muchos años en Guantánamo. Y los dos escribieron juntos quizás un libro que no es de literatura infantil, pero les pregunto, ¿no? La dimensión de lo trascendente, acercamiento a la obra de Nercis Felipe, que después se cambió el título por Cuando una violeta escribe, acercamiento a la obra de Nercis Felipe. ¿Quién es Nercis Felipe? Para nosotros no lo conocemos, sí. Digo, disculpen, pero no. Bueno, nosotros además de... Yo soy narrador y Raúl es poeta, además de ese trabajo que hacemos, también somos investigadores. Y bueno, Nercis es la escritora para niños viva más importante que tiene Cuba ahora mismo. Premio Nacional de Literatura con una obra extensísima, fue Premio Casa de las Américas en el año 75, en el 76. Me imagino que aquí los uruguayos sean conocedores del Premio Casa, porque bueno, sí, obvio, Casa de las Américas, vinculado con Benedetti, con Onetti. Gran premio, bueno, Nercis lo ganó en el 75 y luego lo ganó en el 76. Todavía está viva, por suerte para los cubanos, una autora. Mañana creo que es su cumpleaños. Mañana cumpleaños, una autora muy reconocida. Y nosotros hicimos una selección de ensayos de todo lo que se había escrito sobre Nercis, porque también hacemos, además de nuestra obra, este trabajo de compilación que lleva, por supuesto, una investigación, no solo con ensayo, también con poesía, con narrativa. Bueno, en el caso de Nercis, hicimos primero una selección de ensayos que publicamos en la edición Loinás, que es la editorial de Pinar del Río, que tiene el nombre Hermanos Loinás, que Nercis es de Pinar del Río. Pero perdón, yo vi que habías editado mucho en Loinás y pensé en Dulce María Loinás. José Raúl, que es editor de esa editorial. Espectacular. Sí, claro, es el centro de promoción literario Hermanos Loinás. A ver, un poquitico de historia. El centro surge porque hubo una relación en vida de Dulce María con el territorio. Y en agradecimiento a esa relación, Dulce María dona su biblioteca personal a la provincia y se crea el centro para tener esa biblioteca que inmediatamente se convirtió en un centro de promoción de literatura y 2-3 años después surge la editorial ahí mismo. En el mismo centro. En el mismo centro. Por aquí pasó alguien que lo dirigía en su momento, David José Curbelo, ¿es? Curbelo estuvo en el centro Loinás, Dulce María Loinás, en La Habana. Este se llama Hermanos Loinás, porque todos los Loinás fueron escritores. Y está en Pinar del Río. Bueno, ese primer libro lo publicamos ahí en Pinar y después hicimos una selección con otros autores más amplia y la publicamos entonces con otro nombre en la editorial Gente Nueva. ¿Por qué con otro nombre? Porque ahí estaba el texto entonces de Cilia Saldaña, otra gran autora cubana fallecida ya, que se llamaba exactamente así, Cuando una violeta escribe, y nos pareció un nombre hermoso. El ensayo que había escrito ella. Exactamente, y por eso titulamos el libro así.
Ajá. Pero bueno, básicamente es el mismo libro anterior con algunos textos. Porque, perdón, el libro anterior se llamaba La dimensión de lo trascendente y llama la atención ese título para una escritora de literatura infantil y juvenil. Claro, ¿no? pero ese era el nombre de otro de los ensayos. En ese caso, un ensayo de Antonio Orlando Rodríguez, un autor que fue premio Alfaguara, cubano, que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, pero también es muy seguidor de la obra de Nerci. Y Antonio Orlando, bueno, escribió el texto La dimensión de lo trascendente, y tomamos ese nombre. Claro, en la segunda edición agregamos el texto de Cilia, y era hermosísimo eso, claro, cuando una Violeta escribe. Entonces, bueno, salió el libro más grande, con una tirada más grande, recorrió, circuló todo el país, y ese año casualmente se le dedicaba a la Feria Nerci, la Feria del Libro en Cuba. Y bueno, yo creo que fue un importante que saliera ese libro en ese momento. Repito, Nerci es la autora viva, Premio Nacional de Literatura, más importante que tenemos en Cuba ahora mismo, de literatura para niños y jóvenes. Bueno, ¿y cómo es escribir y publicar en Cuba? Para niños, ¿no? Me refiero. Hay dos formas, dos métodos o dos maneras de llegar a la publicación. Primero, a través del sistema de becas y premios que tiene todo el sistema editorial cubano, que es un sistema muy amplio. Hay varias editoriales en la capital del país, por supuesto, claro, que es La Habana, pero también hay editoriales en el resto del país. O sea, en todas las provincias hay 1, 2 o 3 editoriales. ¿Y que son independientes o pertenecen todos al Estado? No, todas pertenecen al Estado. En Cuba, el sistema institucional del Ministerio de la Cultura ha gestado un grupo de editoriales, instituciones para la protección del libro, porque el libro en Cuba es subvencionado. Es muy difícil que el libro llegue a la gente. Claro, ¿cómo se accede? Si no es subvencionado. Sí, no, digo, lo que dicen es que es muy barato los libros. Es muy barato, exactamente. Es lo que dicen. Y entonces el libro es totalmente subvencionado, hay todo un sistema editorial de instituciones que promueven el libro, de librerías, que todas pertenecen al Estado. Y hay una en cada provincia, y en una o más de una. Entonces, a través del sistema de becas y premios se accede, por supuesto, con una dotación económica que es importante, que te da el premio y te garantiza la publicación del libro, el pago del derecho de autor y todo eso que se hace. Y la otra vía es presentando el libro a la editorial. Por supuesto, hay un comité de lectores, claro, un comité de lectores especializados, y que lo hagan más o menos rápido, por temática y demás, que aprueba o no el libro. Y entonces el año próximo, claro, comienza el proceso editorial del libro, si queda entre el plan editorial del libro. Yo creo que es bastante cómodo. Incluso organizaciones como la Asociación Hermanos Saiz, que protege a los jóvenes artistas, tienen editoriales para los jóvenes. La UNIAC, que es la organización de los escritores más consagrados, tiene también sus editoriales. Están estas aparte, que están en todos los territorios. Hay editoriales especializadas para literatura para niños. Letras Cubanas publica cuento y poesía y ensayo de autores cubanos. Arte y Literatura publica autores universales. Hay incluso editoriales para braille, editora política, editora de ciencias sociales. Yo creo que en Cuba ahora mismo hay más de 500 editoriales. Es muchísimo realmente, muchísimo. Yo le quiero preguntar a José Raúl, porque como poeta, acá por lo menos en Uruguay, ¿viste? Es muy complicado publicar poesía para niños. O sea, es muy poco, ¿no? Entonces, es muy difícil, digamos, ¿no? En general, en la literatura para adultos, viste, hay una frase de un poeta argentino que decía que la poesía no se vende porque la poesía no se vende, ¿no? Y entonces, en general, ya la poesía arranca con problemas frente a la narrativa. Ahora, en literatura infantil y juvenil parece que es aquí, en nuestro medio más. Entonces te quería preguntar cómo es escribir poesía infantil allá en Cuba. A ver, escribirla es igual que escribir para adultos, ¿no? Pero hay muy buena acogida en Cuba para toda la literatura infantil, no importa el género. Mira. En general la literatura infantil circula bien, casi nunca la demanda es satisfecha, porque hay hábito en los padres de comprarle libros a sus hijos, yo creo que como media, más arriba de la media. Esa es la literatura infantil, circula rápido, se agota rápido. Yo creo que incluso, a mi juicio, no se publica lo suficiente, no porque no haya voluntad, sino porque hay que equilibrar los géneros, claro, y hay que publicar muchas otras cosas. O sea que vos digamos, ves fluido el tema de escribir poesía para niños. Sí, claro, sí, yo creo que sí. Y bueno, en mi caso he tenido, si no es así, he tenido mucha suerte, porque siempre los libros salen y se venden bien. Pero no, yo creo que en general, en Cuba, la literatura publicada para los niños
circula con fluidez, circula bien. Y en tu caso, ¿cómo empezaste, digamos, a escribir literatura? Poesía, porque es muy específico, ¿no? En general uno empieza con poesía y es difícil pasar después poesía para niños, infantiles, juveniles, algo muy específico. Bueno, yo la verdad es que nunca pensé ser escritor. Y ya estaba bien avanzadito en los 20. Estuve un tiempo fuera del país trabajando, 2 años y un poquito. Y cuando salí del país estaba recién casado. Estoy hablando de años donde no había teléfonos digitales, ni internet, ni nada de eso. Entonces, yo creo que lo que me motivó a empezar a escribir, sobre todo, fue la nostalgia de lo que había dejado en Cuba, de mis amigos, yo estaba recién casado, de mi esposa. Y por eso empecé con la poesía. Porque es lo que más se presta para eso. Para la nostalgia, sin duda. Sin duda. Así fueron los inicios, tampoco sin pretensiones, ¿no? Eran poemas como para enviarle a los amigos, a la familia. Pero después ya el bichito dentro seguí. Y después fuiste encontrando personajes, ¿no? De la sociedad y la vida, por lo que escuché por ahí. Uno va mirando normalmente, uno va observando a su alrededor y cuando a la hora de disponerse a escribir, los personajes están ahí. Es cuestión de unirlos, de unir caracteres, de pensar en qué es más lo que interesa a una historia o a la otra. Y en el poema, yo creo que los poemas generalmente son primero circunstanciales y después uno quizás generaliza un poco más, pero hay algo específico que motiva, que conmueve, que lleva a pensar en algo. Claro. Y después está el propio, pasa también con la narrativa, ¿no? El propio oficio que se va generando a través de una publicación, otra. Cada libro es como un peldaño que lleva al otro, ¿no? La literatura para mí lleva mucho taller. Primero personal, con uno mismo, con los más cercanos que puedan saber y en los años de oficio, claro. A mí me ayuda también el hecho de que llevo muchos años editando y lo que encuentro para resolver en los textos ajenos también saltan en los míos a veces. Obvio. Todo ayuda. Y después hay acercamiento de ustedes con los públicos. Acá en Uruguay se da mucho. Hay muchos encuentros y los escritores tienen ese diálogo, aparte de compartir sus textos. Sí, allá en Cuba pasa mucho también. De hecho, nosotros tenemos, hay como una especie de, como le decía ahorita, sistema institucional organizado, permite como que nos programen actividades, ¿no? Hay algo en los territorios que se llama Centro Provincial del Libro, Centro de Promoción, que hay un grupo de personas que se encargan de gestionar actividades para que estemos presentes. A veces no son ni siquiera con el libro, a veces somos nosotros como autores leyendo, intercambiando, conversando con los niños, con los jóvenes o adolescentes o con los adultos. Y otras veces son con el libro presentando. De hecho, nosotros, ya para aprovechar el espacio para promocionar, vamos a estar la semana próxima, el miércoles, en una escuela que se llama José Martí. Claro. Aquí en Montevideo vamos a estar haciendo una actividad de lo que hacemos en Cuba, ¿no? Compartiendo. Bueno, mañana vamos a estar primero en la Fundación Mario Benedetti. A las 6 de la tarde, presentando nuestros libros. Bueno, estamos acá invitados por 2 amigos escritores, Daniel y Ailín, que seguro están oyendo el programa, también son escritores, eran editores en Cuba y diseñadores. Y bueno, y también por la Benedetti vamos a estar presentando algunos de nuestros libros. José Raúl va a presentar 2 títulos, uno para niños y otro para adultos, y yo voy a presentar 3 o 4 de mis libros. Con lo que hago, cuentos con un enfoque social, con los niños, cómo viven. Cuentos, novelas, relación con los padres, con la familia, que más o menos es la arista que abordo. Y traje especialmente un libro que se llama Mariposas en el Estómago, que es una selección de cuentos que hice con autores cubanos que abordan el tema del cambio de roles, el descubrimiento de la sexualidad, esos temas que suelen ser a veces espinosos, complejos para la familia. Hice con otro autor, Enrique Pérez Díaz, un autor muy conocido en Cuba, esa selección de cerca de 30 autores cubanos y se va a estar presentando mañana a las 6 de la tarde en la Fundación Mario Benedetti. Buenísimo. Ajá. Yo traigo un libro de poesía para niños, para no... Pero también trajiste para adultos también, ¿no? Sí, pero no es un poemario de autor, ya ese es un trabajo más bien editorial, es una selección de una compilación temática de poemas de autores cubanos, de poetas cubanos desde el siglo XIX hasta hoy, dedicados a la Palma Real, que es
uno de los símbolos nacionales, bueno, de los atributos, es el árbol nacional de Cuba. Y yo siempre sostengo la tesis de que fueron los poetas los que lo convirtieron en el árbol nacional. Porque durante el siglo XIX, durante todas las gestas independentistas, La Palma fue como el símbolo de la cubanía. En el exilio era lo que añoraba el poeta. Claro. O sea, el campo cubano casi se lo representaban como La Palma. Entonces, desde el primer gran poeta romántico cubano, que fue Heredia, José María Heredia, hasta una niña que nació en 97, hay una especie de hilo conductor a través del libro, y se va viendo cómo los poetas, cómo cambia la mirada con los tiempos sobre el árbol, pero que se sigue cantando a La Palma, se sigue mirando a La Palma de muchas maneras. Y la intención era esa, sobre todo respaldar esa hipótesis que tengo, que no he publicado nada sobre eso, pero que la tengo, de que fueron los poetas los que convirtieron a La Palma. Está en el escudo nacional. Claro. El árbol que simboliza también a Cuba en el escudo de la patria. Entonces, así que incluiste hasta una poeta nacida en el año 97. Sí, muy joven. Muy joven. Hay mucha gente joven haciendo literatura. El estímulo, yo creo que los movimientos culturales se estimulan, se fomentan cuando hay un sistema institucional que los impulse, y cuando hay autores tutelares que den sombra a los más jóvenes, ¿no? Y pasa en muchos territorios del país, y eso ha permitido que haya mucha gente escribiendo, mucha gente interesante. Dice mi amigo Daniel, que está viviendo acá, que se escribe mucha narrativa, que hay muchos narradores buenos. Ya cuando uno tiene el referente de otros territorios, puede tener niveles de comparación, por supuesto. Pero yo sí sé que se escribe muchísimo. No sé, la editorial Gente Nueva, que es la editorial especializada de literatura para niños, publica más de 200 títulos con más de 5.000 ejemplares cada título. Y acá en Uruguay tenemos un problema, digamos, esto es yendo al libro, ¿no? Con los famosos libros álbum, ¿no? Claro. O sea, con lo que son, digamos, las ilustraciones. Se hacen libros con ilustraciones, Johanna lo ha hablado muchas veces, pero los verdaderos libros álbum no se hacen aquí en Uruguay, vienen o de Argentina o vienen de los países de España, ¿no? Me refiero a esos libros que son duros, de tapas duras. De tapa dura. Sí. No, en Cuba es difícil encontrar un libro álbum con esa calidad, para también ser sincero. A ver, el libro álbum tiene algo interesante, pero yo creo que también tiene algo, desde la mirada que yo tengo, tiene algo que conspira en contra del lector. A ver, el libro álbum por lo general, y lamentablemente, se mira como el libro muy ilustrado, con muchos colores, con poco texto, pero se piensa muchas veces por los autores de que tienen que ser textos sosos, o sea, que sean solamente didácticos y que no haya una mirada profunda, sensible y emotiva hacia la literatura o hacia un hecho cualquiera. Y lo que más se pondera es la ilustración en el caso del álbum ilustrado. Yo creo que el álbum ilustrado debería de combinar un buen texto, un buen poema o una historia, no importa lo terrible o emotiva o sencilla que pueda ser, si está bien escrita. No. Y como son textos que se buscan tanto, sobre todo para los lectores de la primera infancia, yo creo que en la medida en que podamos llegar a esos lectores con un texto inteligente, sea de la temática que sea, yo creo que podamos ir formando un lector. Porque lo que pasa con el libro álbum es que el mediador de la lectura, que suele ser el padre, el maestro, la persona que cuida al niño, el hermano, se concentra demasiado en la caricatura, en la ilustración, en lo que se va a colorear, o en que si es la tapa dura o no, o que el niño pueda manosearlo y romperlo, y se olvida del texto. La ilustración, por supuesto, tiene una formación también estética. Es importantísimo claro, sobre todo en esas edades primarias. Pero el texto también tiene que ayudar. O sea, yo no consigo un buen álbum ilustrado que tenga una buena ilustración y un mal texto. Y nosotros mismos lo hemos intentado. Ambos hemos incursionado en... Sí, a mí me cuesta hacerlo. El álbum ilustrado que ustedes ahora mismo están imaginando, porque no hay recursos. No hacemos libros de tapa dura. No hay tapa dura, pero sí son libros de gran formato, a todo color. Claro. Y tratamos de que el texto también sea atractivo. O sea, sea eso, que trate... Por ejemplo, ahora mismo estoy ya como editor a punto de salir un libro de Nercy Felipe, que ya la hablamos de ella ahorita, que es un poema bien infantil en el lenguaje, pero que trata de un niño que intenta, o sea, con su familia, abandonar África para cruzar el Mediterráneo, naufragan y se ahogan. Para niños pequeños. Termina que se ahoga.
Y ese es el final. Tremendo. El ilustrador resolvió el asunto con... como el fantasmita, el angelito que... Sí. Pero en resumen, el poema... Nessie tenía muchas dudas en publicarlo. Yo le convencí de que me lo diera. Pero porque también es un tema de la vida actual, de la cotidianidad. Pasa todos los días. Sí, es parte de la realidad que nos vemos. Y es un hermoso, además, porque tiene unas ilustraciones preciosas. Yo creo que para redondear un poquito esto, que también depende del acercamiento que tengamos al álbum ilustrado, interesante o no, que vaya más allá de la ilustración o los colores de esa persona que es el mediador de la lectura, esa persona que está entre el libro y el autor, ¿no? Yo creo que el tema... Ay, perdón. No, sí, nos quedan un minuto. Yo creo que el tema ni siquiera es si tiene la tapa dura o no. Yo no creo que ese es el asunto. Puede no tenerla, o puede tener más o menos ilustraciones. Ahora, la manera en que el mediador le lleva el libro al niño, yo creo que es el asunto. Claro. El niño asume e incorpora la literatura y que eso le sirva para la transformación de él como ser humano. Y en 30 segundos, mediador, estamos hablando de docentes, estamos hablando de... Padres, amigos, todo el que esté entre el libro y el niño. Claro, es el mediador de la lectura. Buenísimo. Bueno, Johanna, se nos terminó el tiempo, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por haber concurrido al estudio. No, pero estuvo muy bien la charla y realmente es muy interesante. José Raúl Fraguela, Eldis Baratute, gracias por estar en La Máquina de Pensar, ¿eh? Gracias por la invitación.